están? Estamos en la Escuela de Profetas de la Iglesia El Santuario de la Relino Fino en esta mañana. Vamos a continuar con el tema, la voz, el hombre se convierte en la voz de Dios para un rompimiento. Esta es el segundo tema acerca de de lo que Dios hace ¿verdad? Con los vasos proféticos para traer un rompimiento en la vida personal y en la comunidad, en la iglesia del Señor, ¿no? Vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras palabras. Como nosotros somos la voz del Señor en esta tierra, Dios ha puesto su poder en nuestras palabras para lograr grandes cosas. El Espíritu de Dios fluye a través de nosotros como un río, ¿verdad? Tal como está escrito, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, cuando nosotros conservamos la palabra de Dios, sus promesas, su verdad escrita dentro de nosotros, eso va a fluir como un río. Y esa palabra, la palabra de Dios es la que se va a cumplir, no la palabra nuestra que nos podemos inventar o cualquier cosa en la que nosotros podamos creer, sino la palabra de Dios que fluye desde nuestro interior. En Juan 7:28 dice, como somos la voz del Señor en la tierra, Dios ha puesto su poder en nuestras palabras para lograr grandes cosas en el Espíritu de Dios. Fluye a través de nosotros como un río, tal como está escrito en Juan 7:28, ¿verdad? Y 29. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Los ríos de agua viva proveen un medio para desatar la voz del Señor, para que ésta pueda fluir. De acuerdo con el Salmo 29, su voz está por encima de las aguas, su voz entonces está por encima de los ríos de agua viva, fluyendo de la boca de los intercesores. Después de reprender la tormenta, el profeta Datchetz comenta esto, que Jesús reprendió a los discípulos por su temor e incredulidad, implicando que ellos debían haberla reprendido. Él también dio seguimiento a su maldición de la higuera, con la promesa de que nosotros podríamos hablar a los montes y echarlos al mar. Él está describiendo el poder de las declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Nosotros llegamos a ser la voz de Dios sobre la tierra. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Según lo que está escrito en su palabra, nosotros podemos declarar esa palabra y ser la voz de Dios en el momento, en el kairos, en el tiempo en que Dios está marcando la necesidad, tanto de bendecir algo, de declarar algo poderoso, como de soltar también que no sean despejados los montes, sean movidos aún. En el Salmo 29 se describen varias cosas respecto a lo que hace la voz del Señor. Una de las cosas ahí mencionadas es la voz que rompe. En griego, Spiros Sotiates da poderosos ejemplos de la palabra hebrea para romper, que es sabar, ¿no? Esa palabra también significa explotar o romper en pedazos, rasgar, desgarrar en pedazos como un oso salvaje, destruir, ¿no? Desgraciar como un reino, ciudad o personas, estar quebrantado por remordimiento, por ejemplo, estar contrito, causar ruptura o que se abra la matriz, por ejemplo, cuando aparece la criatura. Entonces, miren todos los significados de esta palabra, ¿verdad? Romper. Al observar las definiciones de sabar, es fácil ver cómo la voz del Señor a través de los intercesores puede ayudar a destruir los trabajos del enemigo y desatar quebrantamiento y arrepentimiento en aquellos que no están caminando con el Señor. Su voz a través de su pueblo también abre la matriz, por decirlo así, para que el Señor haga nacer sus propósitos en la tierra. La voz de Dios también sacude. La palabra hebrea para sacudir es shul. Algunos significados de esta palabra shul son tener miedo, temblar con dolor, estar aterrorizado, estar con dolores de parto por causa del nacimiento, dar a luz, producir, sacar a luz. Entonces, esto es lo que también pueden hacer los intercesores, ¿verdad?
La voz del Señor causa que el enemigo tenga temor. Esto le causa tanto terror que él temblará con dolor. La voz de Dios también causa que las palabras dichas produzcan y traigan realidades. Su voz da a luz el fruto de nuestras labores. Estoy convencida que si pudiéramos ver en la esfera del Espíritu, oraríamos más, ¿no? Entonces, miren qué importante, las cosas que están ocultas, que están cubiertas, que están ya para nacer, para dar a luz. La voz del intercesor puede declarar que ya llega el momento del alumbramiento, del nacimiento, de la conversión, ¿no? Ese clamor, esa intercesión en el Espíritu va a obrar esto. Nosotros oramos a menudo, pero si no vemos inmediatamente la respuesta, pensamos que nada ha sucedido. Recuerda que para que la respuesta viniera a Daniel pasaron 21 días, ¿no? Esto está en Daniel 10, del 12 al 13. A veces tomará mucho más tiempo antes de que veamos los resultados de nuestra intercesión. Entonces, si bien es cierto, la palabra se declara, la palabra está conforme el corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios, tampoco no creamos que inmediatamente esa palabra se va a cumplir, va a tomar un tiempo, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en el libro de Daniel, cómo Daniel oraba, ¿verdad? Y 21 días demoró porque hubo una lucha en los cielos para que se dé. Dice que estaban luchando en los cielos, ¿no? Para el cumplimiento de esa palabra. Entonces hay un tiempo para hacer la voz de Dios. En Eclesiastés 3:1 dice, ¿cuántas veces ha escuchado decir a alguien, Dios hará lo que Él quiera hacer cuando Él quiere? Esta declaración solo es incierta, en parte cierta, porque hay un tiempo correcto para que todas las cosas sean hechas. Eclesiastés 3:1 lo dice, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, definitivamente hay una unción dentro del pueblo de Dios, que es la unción de los hijos de Isaacar, que conocen los tiempos. Entonces, cuando tú conoces el tiempo de algo, es importante entrar a la brecha, ¿no? A cualquier lugar que esté estorbando o que esté abierto para que el enemigo entre y estorbe el propósito de Dios. Por ejemplo, en este tiempo, yo creo que todo el pueblo de Dios estamos orando por Estados Unidos. Entonces, no lo hemos hecho de repente con tanto énfasis en otras oportunidades, pero en este tiempo te aseguro que toda la iglesia de Cristo, desde que amanece hasta la tarde, está orando por lo que se va a resolver en este tiempo con las elecciones en Estados Unidos. Entonces, hay tiempos kairos, ¿verdad? Para el cambio de naciones enteras, para el cambio de familias, para el cambio de circunstancias, donde tenemos que ponernos a la brecha y clamar para que el Señor responda conforme a su plan y a su propósito. Amén. Entonces ese tiempo tenemos que conocerlo. En Crónicas 12:32 dice, Dios dará a sus intercesores unción de Isaacar para saber de tiempos y estaciones y sepamos lo que debemos hacer, ¿no? Esta es Primera de Crónicas 12:32. Esa es la unción de Isaacar. En Primera de Crónicas 12:32 dice, los hijos de Isaacar, ¿no? Eran 200 expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos, ¿no? Cuando los hijos de Isaacar decían, tenemos que ir a la guerra, todos tenían que alinearse a eso porque era el tiempo de ir a la guerra. Cuando decían, no debemos de ir a la guerra, tenemos que permanecer, ¿no? En las ciudades. Todo el pueblo estaba alineado porque era gente con una unción especial, ¿verdad? Para moverse según los planes de Dios. Muchas veces Él está listo para que algo sea hecho, pero necesita que alguien ore para que su voluntad sea hecha. Él pondrá sus palabras en la boca de sus intercesores cuando esté listo para llevar a cabo su palabra. Jeremías 1, del 9 al 12. Establece cómo usa Jeremías, ¿no? Dice, entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. Mira que en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar, desmenuzar, arruinar, destruir, pero también para edificar y para plantar. Entonces acá hay una autoridad delegada a Jeremías. Le dice, yo he puesto mis palabras en tu boca, yo no voy a hablar, dice Dios, ahora el que vas a hablar tú, y tú vas a decretar, tú vas a tomar autoridad sobre naciones, sobre reinos, para
discernir lo que está bien y lo que está mal, vas a declarar que haya cosas que sean destruidas, desmenuzadas, desarraigadas, pero también vas a declarar las cosas que tienen que ser edificadas, plantadas, ¿verdad? Para que el reino de Dios, para que mi reino prospere. Entonces miren qué tremenda delegación que le da Dios al profeta Jeremías. Él no se sentía capaz, decía, pero yo soy un niño, ¿verdad? Decía, no, no digas que eres niño, porque yo todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. Miren lo que dice más adelante. Dice, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y respondí, veo una vara de almendro. Y Jeremías me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué quiere decir? Mira, te estoy dando una autoridad, te estoy dando una vara de almendro que a su tiempo va a florecer, pero yo voy a estar vigilante a cada una de tus palabras para que se cumplan. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios le da no solamente la autoridad a Jeremías para declarar la palabra, ¿verdad? Que sale de la boca de Dios. La palabra no sale de la boca de Jeremías, sale de la boca de Dios, pero él va a estar vigilante para que se cumpla esa palabra, ¿no? Entonces, qué maravilloso. No solamente es el encargo, sino la promesa de un Dios grande de cumplir lo que el profeta va a decir. La palabra hebrea para mirando es sacat. Esta palabra significa estar en vigilia, sin dormir, estar alerta, vigilante, ¿verdad? Entonces miren, en ese tiempo, como les digo, es un tiempo especial de intercesión sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre la iglesia. Y el pueblo está así, está vigilante, están orando. Hay grupos de oración en todo momento, ¿verdad? Orando, vigilando y declarando las cosas que Dios está poniendo en el corazón de los intercesores. Entonces Dios está despierto, Él nunca duerme. Él está alerta y vigilante para apresurar el cumplimiento de las palabras que ha puesto en nuestra boca. Amén. Entonces por eso es que no hay hora de orar. Podemos orar mañana, tarde, noche, de madrugada, a cualquier hora, porque Dios nunca duerme. Él está despierto todo el tiempo, entonces Él está escuchando cada palabra que sale de nuestra boca, cada declaración que hacemos, cada rema, ¿verdad?, que declaramos, para que ese rema se vuelva un kairos en el tiempo de Dios. Dios le mostró a Jeremías un árbol de almendro. ¿Por qué hizo eso? La palabra almendro es cercana a cómo se deletrea sacat. La palabra hebrea para almendro es chaquet. De todos los árboles, el árbol de almendro es el que florece más temprano. Sin embargo, en hebreo el almendro es considerado como el árbol despertador. Miren cómo le da el Señor a Jeremías un árbol de esa índole, ¿verdad? Un árbol que al sacudirlo en su mano, ¿verdad?, al moverlo, va a haber un sacudimiento, va a haber un estremecimiento dentro del pueblo de Dios. Ese es el almendro. Miren qué hermoso, ¿verdad? Y le da solamente una ramita de ese árbol, declarando, ¿verdad?, los diseños de Dios para Jeremías. Dios dio a Jeremías una ilustración para indicar cuán dispuesto, alerta, pendiente y vigilante Él está para cumplir su palabra. En la misma manera que el almendro es considerado el árbol despertador, Dios siempre está despierto y llevará a cabo las palabras en la boca de sus siervos. Entonces miren cómo Dios incluso hace hechos proféticos, actos proféticos, ¿verdad? Hemos en algún momento visto todo este tema de los actos proféticos, pero ahora estamos hablando de la voz de Dios. Pero sin embargo, aunque Dios está usando la voz, su voz a través de los vasos proféticos de los intercesores, ha hecho también un hecho profético, un acto profético al darle a Jeremías una rama de almendro, ¿verdad? Permítale al Señor que los use como su voz. No permita que el enemigo le intimide. Deje que el Espíritu del Señor fluya a través de usted y verá que los enemigos del Señor salen huyendo. Amén. Entonces, hermano, disponte a ser la voz de Dios. La única manera como vas a poder ser la voz de Dios es estar en comunión con Él constantemente, leer su palabra, conocer su voluntad, saber sus decretos, sus preceptos, sus estatutos, sus mandatos, sus ordenanzas. Y tú vas a poder discernir entre aquello que no está conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Puede ser en tu casa, puede ser en tu vida misma, puede ser con tus hijos, puede ser en la nación entera o en la iglesia. Y deja que Dios te use, deja que declare los diseños de Dios. Necesitamos muchos intercesores en este tiempo, ¿verdad?, sobre nuestra vida, sobre la nación, sobre la iglesia misma. Eso es todo por hoy, hermanos. Oro para que el Señor te use poderosamente, ¿verdad? Dejando que seas la voz de Dios sobre tu vida, sobre los propósitos que Dios trae contigo, sobre la iglesia, sobre esta nación.
y sobre las naciones del mundo entero, ¿por qué no? El Señor es el que da la autoridad cuando la palabra sale de su boca y nosotros nos dejamos usar. El Señor te bendiga mucho.